Habíamos dicho que los sistemas heterogéneos estaban formados por más de una fase. Y cada una de estas fases tiene propiedades diferentes. Supongamos que tenemos un sistema que está formado por dos fases que están arriba aceite y abajo agua. ¿Sí? Ambas fases tienen propiedades totalmente diferentes. Estos sistemas se pueden separar. Y los métodos de separación de los sistemas heterogéneos se basan en las diferencias que tienen las propiedades de estas sustancias, es decir, de estas fases que lo forman. Uno de los procesos es el proceso de filtración. Este proceso permite separar un sólido y un líquido que forman una mezcla heterogénea. Por ejemplo, supongamos que estoy por prepararme un café. Echo café en una cafetera, luego que es un sólido, luego le echo agua y lo dejo un rato reposar que se disuelva y forma un líquido negro que es el café y queda una cierta cantidad del café que lo debo filtrar. Para eso utilizo un papel. El papel posee ciertos poros o orificios que me van a permitir el paso del líquido, pero me van a retener el sólido. Acá en el dibujo tengo, por ejemplo, a la derecha el café, el papel puede ser, el filtro puede ser de papel o puede ser de tela. Yo coloco el líquido a través de este filtro y va a dejar pasar el agua con café y va a quedar retenido la borra del café. A la izquierda tengo un saquito de té, lo mismo, sucede lo mismo, el té es el sólido y el agua es el líquido. En este caso, el saquito de té, que está formado como de una tela, es la que actúa de filtro. También puede ser que yo tenga un sistema formado por fideos, que sería el sólido, que los hiervo en un líquido. Entonces, ¿cómo lo filtro? Y bueno, en este caso es un colador, puede ser de metal o puede ser de plástico, que posee orificios de distinto tamaño que van a dejar pasar el líquido, pero me van a retener el fideo. Entonces, de esta manera, yo preparo la pasta, la cuelo, le saco el líquido y luego la pasta la puedo echar en una bandeja para ponerle crema o salsa o lo que yo quiera. Otro caso se llama tamización, otro método, y consiste en la separación de dos o más fases sólidas utilizando un tamiz. ¿Qué es un tamiz? Es una malla metálica, o también puede ser plástica, que tiene agujeritos de distinto grosor que van a permitir el paso del sólido de menor tamaño. ¿Y quién va a quedar retenido? Va a quedar el más grande, el que no pueda pasar por el agujero. Por ejemplo, los albañiles, cuando trabajan en la obra, a veces uno compra la arena y la arena puede venir mezclada. Entonces, ¿qué puede tener? Puede tener piedras, arena de tamaño mediano y arena fina. ¿Qué hace el albañil? Depende del trabajo que tenga que realizar. Si necesita una arena más fina o más mediana, la hará pasar por un tamiz y de esta manera en el primer tamiz, por ejemplo, quedará la grava o la piedra más grande. Y de esta manera quedará extraída la piedra grande y abajo quedará la arena mediana y la arena fina. Si lo pasa por otro tamiz con el agujerito más chiquito, podrá obtener retenida arriba la arena mediana y abajo la arena fina. De esta manera puede separar los distintos grosores de las partículas de arena y de piedra para después utilizar a la que a él más le haga útil. Por ejemplo, otro caso puede ser si rallamos pan duro y seco para obtener pan rallado para hacer las milanesas. Bueno, nosotros una vez que lo rallamos podemos tamizarlo para que queden los pedazos gruesos que no hemos rallado queden afuera y para que solamente quede obtener el pan rallado más fino para después poderlo utilizar para hacer las milanesas. También podemos tamizar la harina para retirar, lo usamos con un colador de metal para poder retirar impurezas o algún insecto que pueda haber quedado o que pueda tener la harina cuando después de mucho tiempo pueden aparecer. Otro método es el método de decantación. Es un método de separación de un sólido y un líquido. O también puede ser dos líquidos no solubles entre sí. ¿Y en qué se basa este método?
se basa en la diferencia de densidad en el caso de que estamos hablando de dos líquidos que no son solubles entre sí. Por ejemplo, en el caso de dos líquidos con distinta densidad, supongamos que lo colocamos en una ampolla de decantación, se llama este artefacto, ¿sí? El líquido más denso va a quedar abajo y el líquido menos denso va a quedar arriba, va a flotar. Entonces va a quedar el agua abajo y el aceite arriba. Como no se mezclan, tenemos dos fases. Yo voy a abrir la canillita que tiene acá, se llama robinete, muevo el robinete y ¿qué dejo pasar? Dejo pasar el líquido que está más abajo, que es más denso, en este caso el agua. Entonces, dejo pasar el agua, va a ir bajando el agua y bajando el aceite hasta un punto en que se acabe el agua. Cierro el robinete, retiro el recipiente, coloco un recipiente nuevo y ahí nuevamente abro la canillita y dejo salir el aceite. De esta manera separé los dos líquidos de distinta densidad. En el caso que sea un sólido y un líquido, ¿qué hago? Y bueno, supongamos que es agua y arena. La dejo a la arena tranquila que se decante, que se vaya al fondo. Cuando logro que ese sedimento, esa arena esté bien quieta allá abajo, el líquido va a quedar arriba. Por lo tanto, puedo volcarlo el líquido y separarlo, obteniendo por un lado el líquido y por otro lado el sedimento. Otro proceso es el proceso de imantación, que consiste en separar una fase de otra aprovechando las propiedades magnéticas que una de las fases tiene. ¿Qué quiere decir? Que tiene propiedades que al acercársele un imán va a ser atraído hacia este. Entonces, supongamos que yo tengo una mezcla de limadura de hierro mezclado con arena. ¿Cómo separo la limadura de hierro de la arena? Si yo acerco un imán, automáticamente la limadura de hierro que tiene propiedades magnéticas va a ser atraída por el imán y de esta manera separo la arena del imán. La arena no la va a traer el imán. Separo la arena de la limadura. Entonces, este método también se sabe aplicar muchas veces en los basurales. A veces hay mucha basura metálica mezclada con otras basuras y se utilizan electroimanes gigantes, los cuales se acercan hacia toda la basura metálica y esta es atraída hacia el electroimán y de esta manera puede ser llevada de un lado al otro y separada del resto de la basura que no tiene propiedades magnéticas. El método de centrifugación se utiliza para separar un sólido y un líquido basado en la diferencia de densidad. Este método consiste en hacer girar la mezcla a grandes velocidades, lo que hace que el sólido más denso se vaya hacia el fondo del recipiente y el líquido menos denso quede flotando arriba. Esto se utiliza mucho con la sangre, se hace una centrifugación para separar el suero del plasma. También se utiliza en la producción de aceite de oliva y también en la separación de la nata o de la crema de la leche, ¿sí? Como pueden ver ustedes en el dibujo tenemos supongamos que fuera la sangre, después de la centrifugación el componente más denso se va a ir hacia abajo y el componente menos denso va a quedar arriba. Ahora pasamos a los sistemas homogéneos. Habíamos dicho que los sistemas homogéneos eran los sistemas que tenían una sola fase, en el cual las propiedades intensivas de estos sistemas son siempre iguales, ¿sí? ¿Cómo lo separo? Un método de separación es la cristalización, para separar un soluto de un solvente, cuando lo único que importa es obtener el soluto. Por ejemplo, si supongamos yo tengo un recipiente con agua en el cual he disuelto, el agua es el solvente, y disuelvo sal, que es el soluto. Bueno, yo de repente quiero recuperar la sal. ¿Cómo hago? Bueno, una forma que hago es evaporo el líquido, ya sea a través de dándole calor o dejándolo al aire libre. Ese líquido se va a evaporar, se va a ir, lo pierdo. ¿Qué recupero? Solamente recupero el soluto, los cristales de la sal. Supongamos que fuera azúcar, lo mismo, azúcar disuelta en un líquido, ¿sí? Supongamos que quiero recuperar el azúcar. Bueno, le doy calor, evaporo el líquido y ¿qué va a quedar? Van a quedar los cristales del soluto. Este método entonces es cristalización. El siguiente se llama destilación simple y se utiliza para separar dos líquidos con distintos puntos de ebullición.
Por ejemplo, supongamos que yo tengo agua y alcohol. Los mezclo, ¿sí? Dos líquidos. Yo sé que el agua ebulle a 100 grados y el alcohol a 78 grados. Entonces, tiene distintos puntos de ebullición. Si yo esa mezcla la empiezo a calentar, primero va a evaporarse el alcohol, ¿sí? Y luego el agua. ¿Cómo funciona? Y con este aparato, supongamos que tengo en el balón de destilación, que se llama ese recipiente en forma de pelota o de balón, tengo la mezcla de agua con alcohol, ¿sí? Entonces le empiezo a dar calor. Cuando llega a 78 grados va a empezar a evaporarse el alcohol. ¿Qué hace ese líquido que se evapora, en este caso el alcohol? Cuando llega a este recipiente, que se llama tubo refrigerante, por este tubo circula agua fría. Ustedes saben que cuando un líquido se evapora, pasa al estado gaseoso, y ese gas llega a una superficie fría, ¿qué sucede? Se condensa, ¿sí? Porque el frío le extrae el calor, entonces vuelve del estado gaseoso al estado líquido. Este tubo refrigerante, ¿qué va a hacer? Va a condensar el alcohol y yo recupero el alcohol en el Erlenmeyer. Mientras se evapora el alcohol, el agua queda quieta. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a 100 grados. Cuando se acaba ese alcohol, vamos a ver el termómetro, empieza a subir la temperatura. ¿Qué está sucediendo? Y va a empezar a ebullir el agua. Va a llegar a 100 y en ese instante empieza a evaporarse el agua. Entonces yo retiro el Erlenmeyer donde junté el alcohol y ahora todo el líquido que voy a obtener es agua, porque ebulle a 100 grados. De esta manera puedo separar distintos líquidos o mezcla de líquidos utilizando, yo debo saber los puntos de ebullición a los cuales ebulle cada uno, y de esta manera los puedo ir separando. Acá tenemos otro dibujo, donde vemos otro sistema de destilación. Otro sistema también se llama destilación fraccionada. ¿Y cuál es la diferencia con el simple? Acá en este también son dos líquidos que se mezclan, pero el problema acá es que los puntos de ebullición son muy cercanos, ¿sí? Entonces, cuando son muy cercanos entre sí, supongamos que fuera uno 80 y el otro 85. Es mucho más complicado y debo utilizar un aparato diferente. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene una columna de fraccionamiento, se llama, ¿sí? Esa columna de fraccionamiento tiene distintas como pelotitas de vidrio o formas adentro, que hace de que el proceso de evaporación y condensación sea mucho más eficiente, y a mí me va a permitir separar estos dos líquidos que tengan un punto de ebullición muy, muy cercano, ¿sí? Cuando empiecen las clases presenciales vamos a ver si podemos armar alguno de estos sistemas de destilación para que lo puedan ver en vivo y en directo. La cromatografía se basa en las diferentes velocidades con que se mueve cada una de las sustancias de una solución a través de un medio poroso al ser arrastradas por un solvente, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a ver en el dibujo, tenemos tres papeles, que es el medio poroso, en el cual ponemos una solución de tinta, ¿sí? Cuando esta solución de tinta la colocamos en un líquido, en un solvente, el líquido va a ascender por el papel por capilaridad y va a arrastrar a los distintos componentes de la tinta, los va a arrastrar con distinta velocidad de acuerdo al componente, y va a formar esta estela así de tinta, la va a separar de acuerdo a los componentes, y es una forma de que a mí me permite identificar cada una de las sustancias que forman esta tinta, por ejemplo, que yo estoy utilizando en el ejemplo.